Esperamos que este sermón haya sido de bendición y traiga frutos a su vida. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com y a edificarse con más de nuestros contenidos en Spotify. Gracias por escuchar. Un coronel del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial. Y en el año 1916, él y sus soldados viajaron por Arabia, específicamente en el mismo lugar donde nos encontramos a Israel en el capítulo 21 del libro de Números. Y en esa ocasión, Tomás Lawrence, o Lawrence de Arabia, él escribió eso en su diario. El paisaje era de una desesperanza y tristeza más profundas que todos los desiertos abiertos que habíamos atravesado. Pero había algo siniestro, algo activamente maligno en este territorio devoto a las serpientes, proliferante de agua salada, palmeras estériles y arbustos que no servían ni para pastar ni para leña. Eso es el contexto de la historia que acabamos de leer en Números 28. Es la geografía, es el ambiente donde estaba Israel, donde estaban los israelitas después del Éxodo. Eso es el tipo de terreno que ellos estaban caminando. Y con ese contexto también, lo que queremos ver esta noche es de que este texto nos apunta a la cruz de Cristo. Y en este tiempo lo que queremos ver son cinco cosas que nos apuntan a la cruz de Calvario. Son 5 cosas que nos ayudan a entender qué pasó esa noche. ¿Qué pasó cuando Cristo estuvo en esa cruz? Primero lo que encontramos es un recordatorio. Un recordatorio. Es decir, que Israel experimentaba un recordatorio de la bondad, de la misericordia y de la soberanía de Dios. Empecemos en el versículo 4. Partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. ¿De quién está hablando en ese pasaje? Está hablando de la primera generación de Israel. Los que habían experimentado, habían visto la salvación de Dios a través de su escape de Egipto, a través de su redención de la esclavitud en Egipto. Pero también es la misma generación que fue rechazado de entrar a la tierra prometida por una falta de fe, por no confiar en Dios. Porque al momento de poder entrar a la tierra prometida, después de recibir las noticias de las espías que habían entrado a la tierra prometida, ellos tenían mucho temor. Tanto de que no querían ni entrar a la tierra prometida. Entonces el Señor les dijo, ustedes no van a entrar a esa tierra prometida, sino sus hijos, la próxima generación. Ellos van a entrar. Sino esa generación de israelitas, ellos iban a caminar, viajar en el desierto por 40 años. Y después de eso, también ellos querían pasar por la tierra de Edom, pero el rey de Edom les dijo, no, ustedes no pueden pasar por aquí. Hay que encontrar o buscar otra ruta. Y está en ese contexto que nos encontramos en el texto esta noche. Y son por esas razones que ellos tenían que pasar por otra dirección. ¿Y qué era esa dirección? Por el camino del Mar Rojo. Esa es la ruta más larga, ¿no?
Si ves un mapa de esa región para pasar por el Mar Rojo, es una ruta muy larga, no tiene sentido. No es un viaje tan eficiente. Pero porque en la providencia, en la soberanía de Dios, el Señor les llevaba por esa ruta. ¿Era un castigo para ellos? No, creo que Dios tenía otros planes. Vamos a imaginar por un momento, vamos a ponernos en el lugar de los israelitas. Habíamos escuchado esas noticias de Dios de que nosotros no vamos a entrar en la tierra prometida por una falta de fe, por ese miedo. Y ahora estamos pasando por una nueva ruta, una ruta más larga. Y vamos a imaginar también que en un momento podemos ver ese mar rojo. ¿En qué pensaríamos? Para el pueblo de Dios, para Israel, era un recordatorio. ¿Pero un recordatorio de qué? Es cuando Dios partió las aguas del Mar Rojo para su salvación, para su redención, para salir de Egipto y ser libres de la esclavitud de Faraón. Entonces ellos pasaron por una ruta larga para que pudieran recordar de la misericordia de Dios. Realmente era un viaje para recordarles de su bautismo. ¿Por qué digo eso? 1 Corintios 10, los versículos 1 y 2. El apóstol Pablo dice eso. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y todos pasaron por el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Esa ruta larga tenía un propósito. Y ese propósito era para servir como un recordatorio para los israelitas rebeldes. En muchos casos no pensamos que Dios es eficiente con su plan, ¿no? Cuando tenemos que viajar por una ruta muy larga que no tiene sentido, que viene con muchas barreras, con muchas dificultades, eso es lo que nos preguntamos, ¿no? Dios, ese no tiene sentido. Porque es por esa ruta. Pero podemos ver a través del testimonio de otros, no solamente en nuestras vidas, pero en la palabra de Dios misma, podemos ver que esas rutas largas tienen propósito. Es para recordarnos de su bondad, de su misericordia, de su soberanía en todas las cosas. Y hay otro recordatorio también en este texto, pero está escondido en la rebelión de Israel. Y esto es el segundo punto. En vez de recordar de su bautismo, de su salvación por la mano de Dios, se rebelan. Eso es lo que encontramos en la segunda parte del versículo 4 también. El pueblo se impacientó por causa del viaje. Y esa idea de la impaciencia literalmente significa tener un alma cortada. Creo que es una buena descripción de la impaciencia que experimentamos, ¿no? En esos momentos de dificultad, de mucha tribulación, de mucho desafío, creo que podemos describir la experiencia así, ¿no? Me siento que tengo una alma cortada. Y ellos se quejan otra vez. Obviamente, esa no es la primera vez que ellos se quejaban, sino
vez tras vez ellos estaban quejándose a Dios. Pero mira lo que dice el versículo 5. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y ahora, amigos, pueden salir de ese lugar y confesar que en la palabra de Dios hay una contradicción. Pero no es una contradicción de Dios, sino de hombre. Miren lo que están diciendo allí. En la primera parte de su queja, ¿qué dicen? No hay agua, no hay comida, pero esta comida que tenemos, detestamos. Si tienen jóvenes en la casa, entienden lo que está pasando en esos versículos, ¿no? ¿Cuántas veces con 3 hijos, 3 adolescentes en la casa? Mamá, papá, no hay nada para comer en esta casa. No hay comida para comer. La cosa es, no quieres comerlo. Y eso es lo que están haciendo Israel también. Hay pan, hay provisión, hay agua de Dios, pero no están contentos con la provisión de Dios. Recordemos lo que Dios hizo para Israel. Él les dio agua de una roca en pleno desierto. Después Él les proveyó pan del cielo. No hay otro pueblo en la historia del mundo quien recibió pan del cielo de esa manera. Pero ellos no estaban contentos con eso. Y esas palabras que encontramos, comida y alimenta en el versículo 5, es la misma palabra. Y literalmente significa pan. Ellos están diciendo que no tenemos pan, pero ese pan que tenemos no nos gusta. Queremos algo más, queremos regresar a Egipto de nuevo para disfrutar la comida de Egipto. Ellos habían recibido agua de una roca y pan del cielo, pero no era suficiente. Habían recibido el pan diario de la mano de Dios directamente de los cielos y no era suficiente. Sus corazones se endurecen a la provisión de Dios. Y por eso cuando vamos a 1 de Corintios y leemos ese pasaje, ¿qué está diciendo Pablo? En unos versículos después, él nos dice, ellos son un ejemplo para nosotros. Son un ejemplo no porque somos mejores que ellos. Pablo no está diciendo, mira, les voy a dar este ejemplo, pero mira, sé que ustedes son mejores que eso. Ustedes no se quejan. Ustedes están contentos con la provisión de Dios. Pero para que sepan, eso es lo que hicieron ellos. No, Él nos dice, ustedes, nosotros somos iguales. Igualito. No estamos contentos con la provisión de Dios tampoco, y por eso rebelamos contra Dios. Padre, yo quiero el mío. Esta ruta es muy larga. Quiero la ruta directa, sin problema, sin dificultad. Y esa palabra que encontramos en 1 Corintios 10, cuando dice, hermanos, ten cuidado. No quiero que ignoren. Esa palabra, ignoren, es donde viene la palabra agnóstico. Entonces, rebelar contra Dios es ser agnóstico. Porque un agnóstico afirma que Dios existe, pero cree que Dios no tiene nada que ver con nosotros, o que no nos cuida, o no es una parte de mi vida, de este mundo. Y nuestra rebelión, eso es lo que estamos haciendo. Diciendo que Dios no es bueno. Dios no es capaz. Dios no es parte de mi vida. Él no está presente. Somos agnósticos en esa manera. ¿Y cómo les respondió Dios?
¿Cuál era la recompensa de su rebelión? Y este es el tercer punto. Y en el versículo 6 leemos esto. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y murieron el pueblo, y mucha gente de Israel murió. Es interesante porque aquí las serpientes no aparecieron de la nada. No dice que simplemente las serpientes entraron y empezaron a morder a todos. Tampoco no dice que el diablo, Satanás, envió las serpientes, sino las serpientes son de Dios. Dios envió las serpientes. Es la recompensa por su rebelión. Es el juicio por la rebelión de Israel. Y esa disciplina no simplemente era un tiempo afuera, sino las serpientes murieron. Y ellos murieron por eso. Y era una muerte muy dolorosa también. Esa palabra abrasador tiene que ver con ese dolor de la mordedura, de las serpientes. Era una muerte lenta y dolorosa que estaban experimentando. Pero podemos estar muy seguros de que no es el primer caso de una rebelión así. Y tampoco no es el primer caso de una recompensa así. Realmente es lo que encontramos en el huerto, en Génesis 3, donde Adán y Eva, ellos experimentó a una serpiente, que es el enemigo, que es Satanás. Y en esa ocasión, Adán y Eva rebelaron contra Dios también. Y resultó en la muerte. Resultó en el juicio de Dios. Y ese juicio se pasaría a los hijos de Adán también. A nosotros, tú y yo. Y ese juicio, esa muerte, despertó a los israelitas. ¿Y qué se produjo? Es el cuarto punto. Se produjo el arrepentimiento de Israel para mostrarles de que no se puede jugar con Dios. No se puede jugar con su santidad, con su soberanía. Su santidad no es un juego, sino es algo serio, es algo real. Y en el versículo 7, ellos se arrepintieron. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Ellos reconocieron su pecado contra Dios y contra Moisés. Y también reconocieron la necesidad de un intercesor, de un mediador. Es decir, que ellos sabían por su pecado que no podrían ir directamente a Dios. Porque cuando el pecado entra en la presencia de Dios, hay muerte, hay castigo, hay juicio. Y por eso ellos no van a Dios, ellos fueron a Moisés, el mediador del pacto. El mediador entre ellos y Dios mismo. Y con ese arrepentimiento, ¿qué hizo Moisés? Él intercedió por ellos. Entonces, con ese arrepentimiento de Israel, con la intercesión de Moisés, Dios les da la redención. Y el último punto esta noche. Pero primero vamos a imaginar algo otra vez. Es decir, si nunca hubieras leído lo que es después del versículo 7, ¿podrías adivinar lo que Dios iba a hacer? Si dirías sí, con todo respeto, creo que eres mentiroso.
porque lo que hizo Dios es algo increíble. Es algo que para nosotros parece que no es tan eficiente. Realmente parece que no tiene sentido, porque Dios eligió a usar esto como el medio de redención. Nos muestra que sus pensamientos no son como los nuestros, que sus caminos no son como los nuestros. Entonces, ¿cómo es la redención que viene de las manos de Dios? Para parafrasear lo que está ocurriendo, Dios está diciendo, mira, yo les envié las serpientes y ahora, Moisés, quiero que hagas esto. El versículo 8. El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que se ha mordido la mire, vivirá. ¿Qué tipo de plan es esto? De todas las maneras de que Dios pudiera haber implementado para salvar a Israel, para darles la redención, porque eso fue el plan. ¿Cómo podemos entender esta redención de Dios? Para entenderlo, primero tenemos que reconocer lo que no hizo Dios en esta redención. Dios no quitó las serpientes. Eso fue la oración de Israel, ¿no? Moisés habla con Dios que Él quite las serpientes. Y Moisés intercedió. No sabemos, pero quizás eso fue la oración de Moisés también. Señor, que quites las serpientes de mi pueblo, de tu pueblo. Pero Dios no lo hizo. Dios no quitó las serpientes de entre la gente. Y no solamente eso, pero en el versículo 9 es muy claro de que las serpientes seguían mordiendo a los israelitas. No solamente estaban presentes, Dios no las quitó, sino las serpientes seguían mordiendo a la gente. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios dejó a las serpientes de entre ellos? Porque en ese plan de Dios, en esa redención que Dios proveyó para Israel, Él estaba diciendo eso. Mira, Israel, mi hijo Israel, yo podría quitar las serpientes. Yo podría decir sí a tu petición, pero si lo hago, eso es lo que va a ocurrir. Ustedes van a olvidarse de mí de nuevo. Ustedes van a seguir en sus propios caminos, en su propia rebelión. Ustedes van a seguir quejándose, pero para una redención verdadera, yo voy a dejar las serpientes allí entre ustedes. Porque en eso, ustedes van a tener que mirarme a mí. Ustedes van a tener que reconocer de que esas serpientes que representan la rebelión, que representan el pecado, sigue entre ustedes. Y quiero que ustedes dependan de mí en todas las cosas. Y ustedes van a experimentar el dolor del pecado, el dolor de las serpientes, pero yo los salvaré. Eso es lo que Dios le dice a Israel. Y hermanos, escúchenme. Quizás a la primera vista parece que no son buenas noticias, pero realmente para nosotros son las buenas nuevas del Evangelio. Es decir, que en muchos casos, en nuestros caminos con el Señor,
tenemos que reconocer que la promesa de Dios no es que Él va a quitar todos los problemas que experimentamos. Él no va a quitar en este mundo, en esta vida, todo el dolor que vamos a experimentar. Y también Él no va a quitar todo el pecado de nuestras vidas. En muchos casos, Él deja esas cosas para nuestra santificación, para que no caigamos otra vez en rebelión contra Él, para que podamos reconocer el pecado del corazón y correr hacia Él. Entonces, la promesa del Evangelio es no que Dios va a quitar el pecado de nuestras vidas, ni las dificultades, sino la promesa es que Él va a usar todo eso para nuestro bien, para nuestra transformación, para nuestra santificación, para nuestra redención. Entonces, ese pecado con el que has luchado por mucho tiempo, semanas, meses, quizás años, ¿deberías orar que el Señor quite ese pecado de tu vida? Absolutamente. ¿Es posible que Dios va a dejar ese pecado en tu vida para tu santificación? Absolutamente. Esa enfermedad que causa dolor constante, ¿deberías orar que el Señor te sane de eso? Absolutamente. ¿Es posible que el Señor va a dejar esa enfermedad, ese dolor en tu vida para tu bien? Absolutamente. Esa relación que siempre está en conflicto, que has tratado de buscar una resolución, reconciliación, ¿deberías orar que el Señor arregle esa relación? Absolutamente. ¿Es posible que va a ser una lucha para toda la vida? También. Es porque esa es la redención de nuestro Dios. De que en este mundo y en esta vida, a veces las dificultades se quedan. No a veces, siempre hay dificultades que se quedan. Pero la promesa, tenemos que recordar y volver a esa promesa, que todo es para el bien de los que le aman. Podemos descansar en esa promesa. Y por eso todas esas oraciones son correctas, son buenas. Deberíamos pedir esas cosas, pero sobre todo nuestra oración es que Dios haga su voluntad, porque es su voluntad que es perfecta. Es su voluntad que es mejor que la nuestra, que es para nuestro bien. Nosotros pensamos que sabemos lo mejor para nuestras vidas, pero no, Él sabe lo mejor para nosotros. Pero aún seguimos con la pregunta, ¿por qué una serpiente de bronce en un asta? ¿Qué tiene que ver? No tiene sentido. No tiene lógica eso. Es decir, que hay serpientes que están muriendo a Israel, ellos están muriéndose, pero la manera de redención es hacer una serpiente y ponerla en un asta. ¿Qué es un asta? En esos tiempos, un asta tenía el propósito de dirigir un ejército. Al momento de entrar en una batalla, en una guerra, ellos llevaban un asta para guiar a los soldados. Entonces, ¿por qué la manera de redención es hacer una serpiente de bronce en un asta? Y hermanos, está aquí que encontramos el crescendo de esta historia. El clímax está en esta parte. Y aquí también realmente vemos el Viernes Santo. Encontramos la crucifixión, el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Saben cómo hacen el antídoto o el antiveneno?
Es muy interesante. Lo que hacen es que toman un poquito de ese veneno de una serpiente y después la inyectan en un animal que puede vencer el veneno, que tiene más fuerza de ese veneno. Y después de un tiempo, la mezcla entre ese veneno y la sangre de ese animal produce el antídoto o el antiveneno. Y después quitaron un poquito de esa sangre que había sido infectado con el veneno y la inyectan, en las personas que han sido mordidos de una serpiente venenosa. Y eso refleja bien lo que está ocurriendo en la cruz del Calvario. Es decir, que la sangre de Cristo es la única sangre que puede vencer el veneno del pecado. ¿Quién puede recibir y vencer el juicio, el castigo que tú y yo merecemos, que es la muerte? Y nosotros, por medio de la fe, recibimos esa sangre de Cristo. Y en eso somos salvos. Aunque el pecado habita dentro de nosotros, aunque experimentamos los dolores del pecado en este mundo, es la sangre de Cristo que nos cubre. Es la sangre de Cristo que nos salva. ¿Cómo podemos entender lo que está ocurriendo en esta historia? 2 Corintios 5, el versículo 21 nos ayuda. Y allí dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Okay, ¿qué significa eso? La razón por qué la serpiente de bronce en un asta era la manera de redención era para servir como una sombra, para mostrar a Israel, para mostrarnos a nosotros de que el Salvador, el Mesías, iba a venir. Él iba a vivir una vida perfecta, sin mancha, sin pecado, sin corrupción, pero en la cruz Él recibió el pecado de nosotros. Él se hizo pecado en nuestro lugar. Esa es la razón por qué la serpiente de bronce es la manera de salvación. Porque eso es lo que pasó en ese Viernes Santo, en la crucifixión, en el sacrificio de Cristo. Cuando la gente estaba ahí mirando a Jesús en la cruz, no solamente podrían ver al Hijo de Dios, sino también podrían ver a su pecado en esa cruz. Y en eso, ellos miraban y se salvaban. Y es así para nosotros también. Eso es lo que estamos haciendo esta noche, meditando en la cruz de Cristo, en su sacrificio. Porque al mirar a Cristo en su cruz, somos salvos. Porque Él se hizo pecado por nosotros, para nuestra salvación. Y eso fue la explicación de Jesús mismo también. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 14, hablando con Nicodemo, ¿qué le dijo? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Hermanos, que miremos a Cristo y seamos salvos por su sangre, por su sacrificio. ¿Qué recordamos esta noche? Recordamos de nuestros bautismos, cuando el Señor nos llamó a ser un hijo suyo.
Recordamos de nuestra rebelión contra Él, una rebelión que parece que es consistente en nuestras vidas, porque no estamos contentos con la provisión de Dios, o realmente no creemos que Él quiere lo mejor para nosotros, para nuestra santificación. Nosotros rebelamos contra Él. Entonces, al mirar a la cruz de Cristo, al escuchar esos textos, recordamos nuestra rebelión, nuestro pecado. También al mirar la cruz, recordamos de la recompensa que merecemos, que es la muerte, que es la separación de Dios. Y eso nos llama al arrepentimiento también. Tenemos un mediador. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Él es el sacrificio y el mediador. Y mirar a Él es ser salvo. Y recordamos también de la única manera de redención que hemos recibido, que es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el antiveneno del pecado. Es la sangre que nos salva. Mira y ser salvo. Amén. A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Si desea edificarse con más contenidos, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com o encuéntrenos en Spotify como Iglesia El Redentor. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre.